Bueno, como no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, parece que hoy al fin tenemos proyecto de reforma tributaria en el Congreso. Demar, eso tiene ya el aval del Centro Democrático, lo han discutido todos los parlamentarios del Centro Democrático, ¿están todos de acuerdo con echarse esa cruz a cuestas? Se ha discutido, doctor Fernando, pero de ahí a decir que todos estén de acuerdo con la reforma, guardo silencio. No es así. No, no porque hay que ver qué logró y lo que me llama la atención es que a partir de las discusiones se ha solicitado varias cosas para quitar la reforma, pero hay que ver en ese texto qué va a quedar. Pues una cosa es lo que han pedido y otra cosa es lo que se dará. Lo que sí llama mucho la atención es que se haga anuncio en grande en Colombia de que quien ha logrado la mayor modificación a la reforma ha sido Germán Vargas Lleras, que ni es partido de gobierno, ni fue el que eligió al presidente Iván Duque presidente de la República. Bueno, cosas Pero que es uno no el entiende. gran ganador para el parecer, porque Sí, sí, señor, no sí. van a mantener el impuesto confiscatorio del 3% sobre el valor de las viviendas. Lo van a reducir al 1%, que sigue siendo un absurdo y que sigue siendo confiscatorio igualmente. No le quita ese carácter, pero Germán Vargas ganó, redujo Es del el 3. del 3 al Sí. 1, es el gran ganador. Vamos a ver, doctor Fernando, se dice que esta mañana será radicado el texto de la reforma tributaria. Todo el mundo está listo con las manos abiertas, esperando llegar el texto a las manos para empezar a estudiarlo. Y en la tarde, a las 3 de la tarde, habrá sesión plenaria de Senado. Seguramente no se harán esperar las voces hablando de lo que ya se sepa, del texto real de esa reforma tributaria. Ayer, anoche, por lo menos ya daban cuenta de los últimos puntos y comas que le ponían a la reforma. Vamos a ver qué sale de ahí, doctor Fernando. Lo cierto es que las voces se van endureciendo respecto de el discurso que hay que dar en contra de la reforma tributaria. Y una de esas voces que hemos escuchado, yo no sé si creer o no creer, ha sido la del expresidente César Gaviria, recuerden ustedes, el jefe del Partido Liberal, que ha dicho, entre otras cosas, que el gobierno no va a manejar el Partido Liberal a punta de mermelada. Vea Mi pues. principal preocupación es que este es el momento más inoportuno que hayamos podido escoger para hacer una reforma tributaria. No hay un solo país en el mundo distinto de Colombia que esté haciendo una reforma tributaria. Ni uno. Nadie. A nadie se le ocurre. La teoría económica ha cambiado demasiado porque en medio de la pandemia las grandes instituciones, las que ponen la opinión, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Reserva Federal, el secretario de Hacienda de Gran Bretaña, todos ellos, aquí hay que cambiar de teoría económica. Esto es keynesianismo otra vez. Pues Estamos vamos con a ver si esto que está diciendo el expresidente Gaviria, el director y jefe del Partido Liberal, se mantiene, doctor Fernando Sergio, hasta el final de la votación. Vamos a ver, haremos seguimiento minucioso de la bancada liberal, tanto en Senado como en Cámara, para ver que lo que acaba de decir el doctor Gaviria se cumpla, y es que ellos no van a apoyar la reforma. Eso sí, que vayan comprando varias resmas de papel, ¿no? Porque esa reforma tiene más artículos que... Ay, María. Para ir cortando, ¿no? Para ir macheteando. Ahí van con esa estrategia. Y lo que es cierto, dolorosamente cierto, es que tenemos unos niveles de endeudamiento que nos cuesta, con una deuda que nos cuesta su servicio más de 70 billones de pesos al año. Es que uno oye la cifra y como que no repara en ella, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo que se aspira a recoger con la reforma tributaria? 26.1 billones de pesos. Muy bien, 26.1 billones. Y Sí, resulta señor. que se necesita 3 veces ese dinero para servir la deuda. Sí, señor. Pero, bueno, muy bien. Y a eso nadie le pone atención y nadie le pregunta al gobierno y el gobierno no le explica a nadie. Y mientras tanto tenemos al ministro de Hacienda con maletas listas para irse para la CAF, ¿o no será cierto? Pues insisten y nadie lo desmiente, doctor Fernando. Nadie lo desmiente. Muy bien. Entonces, reforma tributaria a partir de hoy en el Congreso. ¿Y fumigación cuándo? ¿Cuándo será ese cuándo y esa dichosa mañana? El día de No, y San eso lo Blas. están trayendo con restricciones, con limitaciones, ha dicho el ministro Molano que solamente en donde hay plantaciones extensas de coca y en donde
estén los grupos armados ilegales que puedan poner en riesgo la vida de los erradicadores únicamente allí, obviamente limitando la fumigación en parques naturales, bueno, en tantos sitios. Y bueno, ya veremos pues si se animan o no a prender al menos una avioneta para despejar algo que caiga de glifosato desde el cielo contra esos cultivos malditos. Pero escribimos el papel. El papel lo aguanta todo. Y aquí resolvemos las cosas escribiendo papeles. El caso de Monsalve de Mar, eso es un caso dramático. El comportamiento de este hombre en la cárcel hubiera dado para que se lo llevaran para otra en 5 minutos, que lo tuvieran en una celda decente, adecuada, pero recluido, encarcelado. Pues es que el señor está en un hotel de 5 estrellas. ¿Cuál es el hotel que tiene gimnasio? ¿Cuál es el hotel que tiene gimnasio? El hotel que puede llenar de viejas el huésped y hacer semejantes bacanales. El hotel donde puede mostrar cantidades de whisky de la más alta calidad. Pues a ver, dígame dónde existen esos hoteles. Y existe el hotel y lo que se le ocurre al ministro de Justicia es mandar un papel. Le manda un papel al IMPEC diciendo que revise las condiciones del señor en la cárcel. No hay derecho. Yo me pregunto, doctor Fernando Sergio, si Monsalve sería la misma versión con todos estos lujos y excentricidades, o sería la misma versión con todo esto, o cambiaría sustancialmente sin nada de eso, siendo un preso regular como cualquier otro. Bueno, en las elecciones en el Ecuador tuvimos un resultado muy halagador para la democracia. Un gran presidente será Guillermo Lasso, no cabe ninguna duda, con la derrota del señor que está allá en Ginebra, que en Ginebra no, en Bruselas, ¿no? Es donde está Correa, viviendo a sus anchas cuando está condenado por delitos. Prófugo de la justicia ecuatoriana. Prófugo de la justicia ecuatoriana, dirigiendo un proceso electoral en el Ecuador. Bueno, por lo menos fue derrotado. ¿Y cómo es esta cosa de Castillo en el Perú? ¿Quién es Castillo? ¿Qué dice Castillo? A ver, cuéntenos. No se ría y cuéntenos. Esa es la pregunta. ¿Quién es Pedro Castillo, el candidato que ha punteado en las elecciones del pasado domingo en el Perú? Es un profesor, es un dirigente sindical de extrema izquierda. Pero, ¿qué me pongo yo a decir de Pedro Castillo? Óiganlo ustedes, oigan cómo comenta él sobre los monopolios y la economía en el Perú. Más bien, oigámoslo para que ustedes se den una idea de quién es Pedro Castillo. ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios de industrias generales. El monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿LATAM? ¿LATAM? ¿LATAM tiene un monopolio? Por supuesto. Ya, ¿quién más? En materia de los mercados, que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro, que hoy en día más, aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. Pero Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién nos fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio un beneficio empresarial sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Eso es no tiene rostro social su actividad económica. Pero no es un monopolio, porque un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo puedo acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Saga Falabella, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces ese no es un ejemplo de monopolio, doctor, profesor. Entiendo. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Qué vergüenza, por Dios. Hay quienes dicen que quien debería ser el presidente es este periodista, entrevistador, que pues obviamente le da una lección al candidato, que se ha hecho con el 16,6% de los votos en el Perú y que pues pasará a la segunda vuelta. Pero esa es la preparación de esa extrema izquierda peruana que pretende gobernar. No tiene ni idea qué es un monopolio.
¿Y cómo le parece? Pues que todo parecería indicar, hasta donde van los escrutinios en este momento, que el señor Castillo tendría que enfrentarse a Keiko Fujimori. ¿Mm? Entonces, señor. Bueno, entonces Keiko Fujimori será la representante de la derecha en el Perú y habrá que acompañarla, porque pues en lugar de dejar este hombre que tiene esta concepción de lo que son los monopolios, qué horror, por Dios, pues Keiko es una persona bastante más ilustrada y bastante más sensata, ¿no? Claro Entonces, que tendrá, pero además Keiko sin lugar a dudas tendrá el apoyo de López Aliaga, Rafael López Aliaga, que tiene un 13% tal vez de los votos. Bueno, son varios los candidatos que se van a aglutinar alrededor del nombre de Keiko Fujimori para derrotar a personajes como este que, válgame Dios, ¿se imaginan a ese señor gobernando al Perú? bueno, pero tuvimos a Evo Morales. Es que, No, es que pero la- Evo es un faro de inteligencia y de de ilustración. sabiduría, sí, al lado No, de no, este. no. Al Eso es lado como de decirte este. que Sí. el que gobernó Bogotá también es un faro de ilustración. Ay, por Dios. Claro, pero al lado de este cualquiera. No, no, no. Bueno, muy bien. Eh, Pone las cosas muy difíciles. ¿Qué le dijeron los empresarios a Claudia López? Bueno, hasta misa, literal. Mire, no hay derecho, no hay derecho que Claudia López, recuerden ustedes, ayer salió a señalar directamente a los empresarios en Bogotá de ser los culpables de las aglomeraciones en la ciudad por cuenta de las restricciones que ella impuso y que pues evidentemente vimos en imágenes, pareciera que no hubiera existido las restricciones que ella misma había planteado. Pues bien, la ANDI le respondió a Claudia López y la he calificado pues de responsable. Quien ha hecho la respuesta ha sido Bruce McMaster, quien escribió lo siguiente: responsabilizar a las empresas de las aglomeraciones en los sistemas de transporte público no solo no es serio, sino que es un distractor sobre las verdaderas razones: poca disponibilidad de transporte, afectación económica de los informales, falta de planeación. Pues en esos términos fue elevada la carta en la que se le responde a la alcaldesa Claudia López y pues se le pide mesura. No pueden andar señalando a los empresarios de ser los culpables de las aglomeraciones en Bogotá cuando todo indica que hubo menos flota para prestar el servicio de transporte en Bogotá. Y que era que los empresarios estaban obligando a los trabajadores a ir a sus sitios de trabajo en medio de la pandemia y en medio de la cuarentena. ¿Y de dónde saca eso la señora Claudia López? Ella con tal de encontrar un culpable que no sea ella. Eso es obvio. Si vamos a tener un día con transporte limitado, debemos tener oferta amplia de transporte para que no haya aglomeraciones. Pero Grullo lo decía, ¿no es cierto? Bueno, no, pues entonces pasaba un Transmilenio cada cierto tiempo y se armaban semejantes congestiones donde uno dice, bueno, ese sí es el festival del coronavirus. El festival del coronavirus, ¿culpa de quién? De la alcaldesa, de Claudia López, no de la ANDI ni de los empresarios, eso es mentira. Algunos tenían que ir a su trabajo y no tenían medio de transporte y entonces se creaban las aglomeraciones. Esa es la realidad. Pues la polémica no fue poca ayer, doctor Fernando Sergio, por cuenta de ese trino de Claudia López en la que resolvió pues señalar directamente a los empresarios. Tanto así que desde el Congreso de la República varios le contestaron a la alcaldesa Claudia López por cuenta de sus señalamientos y le recordaban a ella que también hace tiene unas actitudes que bastante cuestionables pueden ser. Una de las personas que le contestó fue la senadora María Fernanda Cabal, que escribió: qué malas las empresas que pagan impuestos, qué malas las empresas que pagan impuestos para que ustedes derrochen contratando parientes y publicidad. Qué buenos los vagos y vándalos que salen a marchar con permiso suyo. Los unos generan empleo, los otros destruyen negocios. Bueno. Muy bien. Ay señores, las cosas que estamos viviendo en Colombia. Y entonces un pasito más para la fumigación. Y entonces, ¿qué pasó de mar finalmente con la revocatoria de las elecciones o del mandato de ciertos alcaldes? ¿Se ha dado un paso más o estamos en qué carta va y No, carta viene? pero pasos muchos, pero hacia atrás, ¿no? Pues No doctor hacia Fernando, ha adelante. ocurrido dos Sí. cosas. La primera, pues el documento
del Ministerio de Salud, donde por fin, es que esto, a ver, tratemos de organizarlo. El 1 de febrero, el registrador envía carta al ministro de Salud, donde le pregunta si es posible hacer recolección, entrega y recolección de firmas para revocatorias. Luego ha pasado 2 meses y el ministro responde con 20 preguntas al registrador sobre cuáles son las normas de bioseguridad que ellos tienen en la registraduría con los comités promotores para poder recoger esas firmas y entregar los formularios. Luego vuelve otra carta de respuesta desde la registraduría al Ministerio de Salud donde responden las 20 preguntas. Luego sale otra carta del ministerio diciéndole a la registraduría que efectivamente, revisada las respuestas de esa carta, han llegado a la conclusión que se puede utilizar, oigan bien, las normas de bioseguridad que desde el 2020, cuando arrancó la pandemia, impuso el gobierno nacional en toda Colombia. Pero 5 o 6 o cuántos meses perdidos también de... 3 meses. Bueno, claro, 3 meses porque era este año cuando podían empezar. Bueno, 4 meses perdidos porque hace 4 meses podían haber empezado, pero bueno, ahí está el ping pong entre las autoridades dilatando y demorando al punto de que uno de los comités en Bogotá ya decidió retirarse pues precisamente por falta de garantías. Aquí nos están quitando los derechos, nos están quitando las libertades, nos están quitando las garantías. Y miren, yo sí quisiera compartir con ustedes este audio porque a mí me entristeció mucho oír a una periodista como Diana Calderón haciendo este llamado. Escuchen. Pues esperemos que así se mantenga y que se eviten las celebraciones eucarísticas, aunque sean eucarísticas porque a veces tienen música y la gente se emociona. Yo me he preguntado cuántas veces Diana Calderón ha pisado una iglesia durante la pandemia y si ella ha podido constatar cuáles son los bioprotocolos que se aplican en iglesias, en sinagogas, en mezquitas en Colombia. Quizá no, pero es que aquí nos han quitado la libertad, nos han quitado la economía, nos han quitado los derechos como ese, el de la revocatoria del mandato, y parece que muchos están muy contentos con ello e incluso hacen eco para que se sigan perdiendo las libertades, como la libertad de cultos que llama la periodista Diana Calderón, pues se detenga y se cancelen las Eucaristías. Pues mire usted, Sergio, fin de semana con 16 marchas en Bogotá, grupos que se pudieron aglomerar, gente que pudo caminar, ellos sí pueden, pero entonces ir a una misa no se debe. Con todos los protocolos, además. Les tengo una noticia de última hora. Ya pasó el primer trimestre del año. ¿No lo sabían? Pero hace rato, claro. Muy bien, muy bien. ¿Cuál fue el crecimiento de la economía colombiana en ese trimestre? Porque este es el año de la recuperación, ¿no? Este es el año del gran salto. Sí. Este es el año en que vamos a salir del menos 6 o 7% que tuvimos de la caída del Producto Interno Bruto a un aumento de 5,5%, de 6%, de 7% en este año. ¿Qué pasó en el primer trimestre? Nadie dice nada, ¿no? De mar, están como flojitos para preguntar los parlamentarios, todo el mundo. A ver, Dane. Déjeme revisamos el calendario del DANE, porque tengo en el calendario del DANE para hoy, saldrá la encuesta lo llaman ellos de mercado laboral, pero sabemos todos que es la situación de desempleo en el país, la que estará saliendo el día de hoy. Fundamental. Eso, pero eso nos indica mucho, ¿no? Eso nos va a indicar mucho. Sí, doctor Londoño, voy a revisar en detalle el calendario, el cronograma del DANE, porque ya debe estar por salir esa encuesta de crecimiento de la economía colombiana en el primer trimestre del año, en efecto. Primero sale el tema del empleo, pues que es fundamental y que es más que indicativo. Los empresarios contratan gente cuando el negocio es posible, cuando el negocio está próspero y cuando tienen a quien vender lo que producen. Eso es tan elemental, pues. Entonces, lo que sí les digo es que para esta semana no está agendado ese reporte. Bueno, pero esta semana no será. Está para hoy el reporte del empleo en Colombia. El del empleo, sí, señor. En el primer trimestre. Este es mensual. Este es mensual, entonces. Este es mensual y debe ser con corte a marzo, supone. A marzo, supone uno. Claro. Muy bien. Entonces sabremos qué pasó. ¿Y ustedes están preocupados con lo que ocurra con los grupos de erradicación manual? ¿Por qué? Pues, erradicación doctor Fernando, manual de coca.
Claro, claro. Porque hay Obviamente una que cuenta son los grupos clara. que mandan a la muerte o a la destrucción de tantas vidas. Pero ¿qué problema hay? Pues doctor Fernando, el problema no es para menos. Y es que fumigar con, y yo estaba leyendo un trino ahorita del exministro del Interior de Juan Manuel Santos, del exministro liberal, caramba, el que fue Cristo. sucedido por Guillermo Rivera, de Cristo, hablando de la muerte y de la destrucción que causa el glifosato y de las muertes en Colombia por el Claro, uso del y el hermano glifosato. también está desatado en contra del glifosato, diciendo que qué Pues va a pasar con los campesinos del Catatumbo. Andrés Cristo, me parece que se llama, ¿no? sí, señor, Andrés Cristo, ¿no? senador de la Congresista. República. Pues bien, Sí, sí, señor. señor. Nunca han podido mostrar una persona que haya muerto de cáncer producido por glifosato. Eso no existe. Que si eso fuera así, pues no habría zona cafetera, ni habría zona algodonera, ni habría zona arrocera, porque todas esas zonas son fumigadas con glifosato. Todas. Entonces, no digan mentiras, no salgan con embustes. Pero El hablemos glifosato- de Les lo puedo que se leer, causa. les puedo leer lo que escribió Andrés Cristo. Mire, escribió en Twitter. La misión de la ONU en Colombia había pedido al gobierno nacional no reanudar fumigación aérea de cultivos ilícitos con glifosato, porque no solo pondría en riesgo derechos humanos y de medio ambiente, sino también desconocería pactado en acuerdo de paz. Ahora no les da pena dejar expuestos a miles de campesinos en el Catatumbo. Es lo que escribe hoy Andrés Cristo, el hermano del exministro Cristo Bustos, y hoy congresista por el Partido Liberal. Bueno, Pues vean, les respondemos con cifras, doctor Fernando. No fumigar con glifosato desde las avionetas o de los aviones destinados para ello le ha costado entre 2009 y 2018 la muerte a 126 miembros de la fuerza pública y a civiles. 664 han resultado heridos o con graves lesiones por pérdidas de sus extremidades porque han caído en minas antipersona en el periodo 2009-2018. eso sí no importa. Eso No, no importa. Pero entonces, soldaditos y que- policías sin piernas, ¿qué importa, no es cierto? No, para nada, para nada. Fumigación aérea, por Dios. Y entonces, ayer cuando vi la noticia, me llené de euforia, de fervor patriótico. ¡Qué maravilla! No, es que es un pasito más, un pasito más. Ave María. Recuerdan pues y la sí, canción es un del pasito pasito, más. ¿no? Sí, Un sí, pasito y es un más. pasito Bueno, más. tenemos Esperemos a un que el Consejo invitado. Nacional de Estupefacientes, doctor Fernando, dé el banderazo y diga, listo, arranque las fumigaciones. Ay, Dios, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Si se necesita eso. Consejo que no se reúne nunca. ¿Para qué lo van a reunir si no toma nunca ninguna decisión? Bueno, tenemos a un invitado muy especial que estará con nosotros en un minuto. El concejal de Medellín por el Centro Democrático, Simón Molina, porque el tema de las empresas públicas de Medellín no terminan. Está en uno de sus capítulos más complejos. En un minuto Simón Molina estará con nosotros y les hablábamos al oído.